Bien, vamos a hablar del proceso penal en esta oportunidad, el cual sabemos que se encuentra dividido en tres etapas. La primera es la investigación penal preparatoria, la segunda es la etapa intermedia y el tercero es el juicio debate propiamente dicho, que es justamente la etapa en donde se producen todas las pruebas y el juez dicta la sentencia. Bien, me gusta hacer hincapié en la primera etapa, en la investigación penal preparatoria, que es aquella en la que el personal policial adquiere mayor protagonismo y participación. Para hablar de la investigación penal preparatoria, nos vamos a remitir al artículo 253 de nuestro Código Procesal Penal, el cual refiere al objeto o finalidad de la investigación penal preparatoria. Fíjense que en un parrafito nos dice que la investigación penal preparatoria tiene por finalidad investigar aquellos hechos que tuvieran apariencia de delitos, que fueran denunciados o conocidos, que permitan la eventual acusación y su posterior apertura a juicio. Fíjense, ese parrafito es un resumen de todo el proceso porque nos está enunciando las tres etapas del proceso. La de investigar aquellos hechos que tuvieran apariencia de delito. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, justamente una de las finalidades es saber si el hecho denunciado o conocido efectivamente constituye uno de los delitos tipificados en nuestra ley de fondo, en este caso el Código Penal. Asimismo, si estuviéramos hablando de derecho contravencional, en nuestro Código de Convivencia refiere a la investigación contravencional preparatoria. La finalidad justamente de la investigación es determinar si el hecho justamente constituye o no una contravención. En el caso del derecho procesal penal, la finalidad, la primera, es determinar si constituye el hecho investigado un delito o no. Y fíjense que dice hechos que tuvieran apariencia de delitos que fueran denunciados o conocidos. ¿Por qué dice denunciados o conocidos? ¿A qué hace referencia? Bien, hace referencia a las acciones penales. Sabemos que son tres tipos de acciones, aquellas que son de oficio, aquellas que son dependientes de instancia privada y las acciones privadas. Las de oficio sabemos que son todas, a excepción de las que no sean justamente dependientes de instancia privada o las acciones privadas. No se requiere ninguna denuncia, basta que sean conocidos para que se ponga en marcha el mecanismo de la investigación penal preparatoria. Por el contrario, aquellos que sean dependientes de instancia privada, necesariamente para que se ponga en marcha ese mecanismo necesitamos sí o sí la denuncia por parte de quien tuviera ese poder de instar, que muchas veces puede coincidir con la víctima, en el caso en que la víctima, por ejemplo, no sea ni menor ni discapacitada, es ella la que tiene el poder de instar y requiere necesariamente la denuncia para que se ponga en marcha esta investigación penal preparatoria. Bien, continúa ese parrafito diciendo que esa investigación de aquellos hechos que tuvieran apariencia de delito permitan en algún momento la acusación. Ahí ya está nombrando lo que es la segunda etapa del proceso, la etapa intermedia, que es aquella etapa en donde las partes, tanto fiscal como defensor, pueden ofrecer las pruebas e incluso el fiscal, si encuentra elementos suficientes recabados de la investigación penal que pudieran llevar a obtener una sentencia condenatoria, puede realizar la acusación, ¿sí?
Esa acusación, continúa el artículo, es la que abre la apertura al juicio, a la tercera etapa, que es donde efectivamente se van a producir las pruebas, que fueron ofrecidas en la etapa intermedia, y el juez en definitiva, en base a esas pruebas, va a fundar su sentencia, ¿sí? El juez debe estar plenamente convencido al dictar su sentencia, convencido, y para ello funda justamente la sentencia en esa prueba. Al juez no se le pueden generar dudas al fallar, porque en ese caso justamente se aplica el principio indubio pro reo. En caso de duda debe estar a favor, en este caso, del imputado, ¿sí? Por eso es fundamental la etapa de la investigación penal preparatoria, la de recabar la mayor cantidad de elementos posible para que el fiscal pueda fundar su acusación y así llevar a la persona imputada a juicio, ¿sí? Bien, me gustaría también hacer referencia a que en esta etapa se encuentra el artículo 268 del Código Procesal Penal, el cual habla de los actos de la policía, ¿sí? Actos de la policía, yo había comenzado diciendo que la investigación penal preparatoria es aquella etapa en donde mayor participación tiene el personal policial. Bien, ¿por qué? Bueno, justamente porque el artículo 268 enumera a modo ejemplificativo cuáles son esos actos que debe realizar la policía. Empezando quizás por el más importante, que es el de recepcionar denuncia, la obligación de recepcionar la denuncia por parte de la policía, que también se amplía a los centros territoriales de denuncia que tenemos en la actualidad. Pero ¿qué otros actos desarrolla la policía? Básicamente todos aquellos actos que tengan por finalidad preservar pruebas, ¿sí? Limitar perímetros, evitar que ciertas personas se aparten del lugar, que ciertas personas no contaminen el lugar, van a tener la facultad de aprender o detener en los casos que establece la ley, en aquellos momentos en que el fiscal así lo ordene, lo disponga. En un determinado momento, este mismo artículo habla de los derechos del imputado, porque muchas veces van a ser ustedes los que les corresponde comunicar esos derechos del imputado. ¿Cuáles son? Bueno, hacerles saber que siempre va a tener un defensor a su disposición, que va a poder contratarlo de manera privada, y en caso de que no posea esos medios para contratar ese defensor, el Estado le va a proveer uno, o que por ejemplo va a tener el derecho de abstenerse a declarar sin que esta situación implique una presunción en su contra, que va a tener derecho también a conferenciar de manera privada con ese defensor. Así que bien, ¿qué otra cuestión nos interesa de la investigación penal preparatoria? Bien, nos interesa también saber que en esta etapa se realiza la audiencia imputativa y puede también llevarse adelante la audiencia de tratamiento de las medidas cautelares. Las medidas cautelares sabemos que son medidas de coerción, algunas de carácter real y otras de carácter personal. Las de carácter real vienen del derecho real, que regula la relación de las personas con las cosas. Por eso una medida de coerción, una medida que nos obliga a hacer o a no hacer algo, que sea de carácter real, va a afectar el patrimonio de la persona. En cambio, la medida de coerción personal va a afectar a la libertad de la persona, como por ejemplo es la prisión preventiva, que es una de las medidas cautelares que
quizá lógicamente la más gravosa, porque afecta la libertad de modo completo, que puede ser tratada también dentro de la primera etapa, en la audiencia de tratamiento de medidas cautelares, que es donde el juez determina, lógicamente, previa audiencia oral, que la persona imputada puede llegar a profugarse, que puede llegar a presentar unas trabas o entorpecimiento en todo el proceso, puede llegar a seguir cometiendo delitos, etc. Esa es la oportunidad también, es en esa oportunidad en la que se decide. Yo los voy a invitar a que lean el artículo 268 del Código Procesal Penal, porque en base a este artículo vamos a realizar una serie de actividades que lógicamente le van a ser de utilidad en el futuro y para su trabajo. Les agradezco. Gracias.